Bueno, para mí es muy grato estar en esta universidad, que estuve en ella desde antes de que se empezara a funcionar. Espero de que tenga un gran destino, parece que sí. Además de eso, es necesario que tenga un éxito siempre, porque esos éxitos serán beneficiosos para el país. Bueno, y con el personal que yo conozco de esta universidad, esa promesa se puede hacer realidad. Entonces es muy grato siempre estar con ustedes. El día de hoy ha sido invitado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para poder interactuar con los estudiantes. Para nosotros es muy importante escucharlo, ¿no? Hacen bien en que se abran debates con los estudiantes para absorberles las infinitas inquietudes que ellos tienen. Siempre los estudiantes tienen esas inquietudes que muchas veces las reprimen y hay necesidad de que se suelten, hay necesidad de que planteen todas las interrogantes, todas las inquietudes que ellos tienen. Así que para mí es grato contribuir a eso, y de lo que se trata es de eso. Profesor Virgilio, ¿y cuál considera usted que es el principal problema o la esencia del problema en el desarrollo de la educación aquí en el Perú? La estructura de la educación. Creo que hay profesores que ni siquiera tienen la posibilidad de desempeñarse en su plenitud. Pero nosotros no tenemos una educación para los primeros años y ni siquiera pensamos en una educación intrauterina, lo cual es una barbaridad. Y tampoco tenemos una educación universitaria para toda la población. Entonces se producen las distorsiones que ahora tenemos, ¿no? Que algunas profesiones, que son las que oferta la universidad, se generalizan cuando ya no son necesarias. Porque la sociedad necesita tener educación universitaria. Entonces la estructura universitaria es mala, no se ha hecho para una época actual. Y la forma de funcionamiento de la universidad no le permite tampoco responder a los retos de la época actual. Se exige que el profesor haga investigaciones cuando ni siquiera hay estructura docente. Entonces el profesor no sabe qué hacer y la sociedad le exige. Y la universidad como institución no ha sido organizada para los efectos de la investigación y tampoco sabe cómo investigar. Y hay algunas universidades que tienen dinero en exceso para investigaciones y no saben hacer investigación. El caso más clamoroso es el de la Universidad del Cusco, ¿no? Tiene $500 millones y no sabe qué hacer, porque se van acumulando ahí dineros para investigación y gastan en guachaferías, ¿no? En comprar papel y hacer como que investigan y no han investigado. Y no se puede exigir a una universidad que no está hecha para la investigación que investigue. Hay necesidad de reconstruir todo el sistema universitario, que se destruyó a fines de la década de los años 70, ¿no? Y desde esa época lo que hemos hecho ha sido malograr un sistema educativo que ya era malo. Entonces estamos en un disparadero penoso del cual debemos de salir, y los únicos que debemos de dar directrices sobre cómo cambiar somos los universitarios. Pero como se nos ha acostumbrado a pensar en una universidad como la que nosotros conocemos, no somos capaces de cambiar esta universidad, adecuarla a los requerimientos de la época actual. Ese es el gran drama del Perú ahora. Y en el caso, profesor, de la investigación, tema que usted está tocando, sobre esto del método que escuchamos tanto hablar, del positivismo y del cualitativo, ¿qué opinión le merece? Eso son discusiones tontas, discusiones de quienes no saben ni siquiera cómo se investiga. La investigación es muy simple y también, por supuesto, es compleja.
Simple en el sentido de que se trata de plantearse un problema y de resolverlo. Y para resolver ese problema que uno se ha planteado, que debe ser interesante, hay que utilizar los métodos de la ciencia y para eso hay necesidad de conocer cuáles son esos métodos. Eso es de simple, la investigación. Pero como no se sabe trabajar la investigación en esos términos reales, entonces nosotros, con el objeto de encubrir nuestras deficiencias, inventamos pues metodologías de investigación que son verdaderamente un mamarracho, ¿no? Entonces hemos hecho pues de la investigación una cosa casi inalcanzable, ¿no? El caso de una universidad dedicada a la educación, que supondrán cuál es, ya las cosas llegan hasta los niveles de la locura, ¿no? Hay un señor que es muy amigo mío, que ha escrito un librazo de más de 1000 páginas, que consiste en saber cómo investigar, lo cual ya es una locura, pues, ¿no? Pero la investigación es muy simple, se tiene un problema y se resuelve, nada más. Pero hacer pues una teoría de la investigación, con eso nadie habría investigado en el mundo. Si a Einstein le hubieran presentado eso, hubiera dicho, oiga, qué espantoso. La investigación es muy simple, pero también muy compleja. Simple en cuanto se refiere a que tiene usted un problema y los métodos científicos los aplica y resuelve ese problema. Eso es simple. Para eso no tiene usted que hacerse mayores complicaciones. Averigüe usted en qué consiste ese problema, nada más. Pero si usted va a ponerle pues el encuadre teórico, ya pues lo complica usted de una manera absurda, que es en el camino, en la charca en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Profesor, ¿Conga va o no va? Ese es un tema, por ejemplo, que nos da la dimensión del problema del país. La oligarquía quiere que vaya porque, por supuesto, eso va en favor de sus intereses. Al Perú le importa una higa que haya conga. Y como eso es un contaminante del ambiente, pues no debe ir, no debe implementarse. Claro que, por supuesto, se dice, bueno, sin conga no hay dinero. Eso es una mentira tremenda. La minería, además de eso, no es la actividad más importante del proceso económico de la actualidad. La más importante es el narcotráfico. Es la fuente más importante de los ingresos de la economía peruana ahora. Sí. Entonces, y por supuesto las otras nuevas actividades como son, por supuesto, el turismo, el incremento de la productividad de la agricultura no tradicional en la sierra. Esas son las cosas que están impulsando la economía peruana, ¿no? La minería es un elemento complementario, no es tan decisivo como se suele decir. Es decisivo para los mineros, pero para el Perú, para el desarrollo peruano, no. Si no hay conga, el país no se va a caer ni nada de esas cosas. Más bien eso va a ser un tonificante, porque espero de que el gobierno se interese por el desarrollo de Cajamarca, ¿no? Que está tan disminuido. Bien, profesora, entonces pasamos a auditorio de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Usted manda. Muy bien, donde vamos a desarrollar la charla. Baño.